Hola, Hola, ¿qué tal estás, Lali? muy bien. ¿Y tú, Jenny? Yo estoy muy bien. A ver, decidimos cuando estábamos por empezar este podcast que deberíamos presentarnos cada vez que grabemos porque tenemos las voces muy similares y puede que a veces se pueda perder la gente entre quién es quién. Pues, yo soy Jenny. Y yo soy Lali. Y pues estamos hoy en el quinto capítulo de esta aventura que hemos emprendido juntas. Estoy muy contenta. Dime cómo tú te sientes hasta el momento. ¿Con cómo vamos hasta ahora? Sí, o como Muy, lo que tú quieras, no sé. sí, muy bien. No, es que estaba pensando en el tema que íbamos a tocar hoy, que es un tema con tantos matices que me quedé ahí como un poco en Babilonia. Ya. El tema del miedo es lo que vamos a estar debatiendo hoy. Si usted es de las personas que tiene miedos, pues yo creo que este capítulo va a ser muy interesante para alguna de las cositas las que los seres humanos siempre hemos tenido nuestros reparos. Es que ¿quién no tiene miedo? Yo creo que eso es imposible. Incluso no me gusta ponerme muy técnica y a la vez no puedo evitarlo. Es como dentro de la gama de los seres humanos, de cómo somos, de los tipos de seres humanos que somos. Pensemos en la psicopatía, que es la que siempre se habla como que es la que menos se acerca a lo que entendemos por humanidad. Y yo me imagino que incluso un psicópata tiene que tener algún tipo de miedo. No sé, miedo a la pérdida de la libertad incluso de la libertad de poder hacer lo que quieras. ¿Ve? Entonces eso es como intrínsecamente humano, el miedo. Ese es tu campo y a mí me encanta que hayas tocado eso porque alguien se ha puesto a pensar en lo que piensa un psicópata. O sea, Sí, habría que preguntarle y aún así yo creo que eso puede estar sesgado por el ego también. Es decir, no, yo no tengo miedo a nada. Tú te encuentras gente así todo el tiempo. Yo no le tengo miedo a nada. Yo soy, o sea, la forma esta de enfrentar quizás ese mismo miedo que es como bloqueándolo y verbalizando lo contrario. claro. Es que probablemente la gente que dice que no le tiene miedo a nada, su miedo es que los demás descubran que realmente sí que tiene miedo. El miedo a la vulnerabilidad, quizás. Sí, Ese puede ser un miedo a mostrarse vulnerable, sí. a que los demás crean que eres débil, porque la vulnerabilidad viene de ahí, de que el otro me perciba como alguien inferior, alguien a quien puede hacerle daño o alguien a quien es fácil de manipular. Pues vamos a ver a qué le tenemos miedo nosotras y esperamos de verdad de todo corazón que nos quieran compartir los que nos están escuchando sus miedos, porque sería muy interesante ver cuánto compartimos como humanidad. Creo que puede ser que le tengamos miedo a las mismas cosas. Yo espero que todo el mundo le tenga miedo a las cucarachas como yo. Pues ahí ya vamos a empezar en que no, ¡Ay! porque lo conversamos ya una vez en la cara compañera Lali. A ver, compañera, vamos a hacer un paréntesis para el que nos esté escuchando en Cuba, que nosotros tenemos nuestra fobia y eso quizás también puede hacer parte, o sea, el miedo al simbolismo de las palabras. Sí, Para nosotros compañeros en Cuba fue por mucho tiempo la forma en la que el régimen que administra la isla pues denominó esta igualdad sociocomunista en la sociedad. Pero aquí en España, sin embargo, compañero se le dice a cualquiera que trabaje contigo, o sea, no tiene sí. el mismo contexto. Sí, es que compañero, o sea, yo creo que aquí en España y supongo que en otros países de habla hispana, la fobia al compañero que nosotros le tenemos es la fobia que le tienen ellos a la palabra camarada. Camarada se relaciona más con ese contexto, ¿no? Y entonces nosotros realmente no recuerdo yo que usáramos mucho, por lo menos no nuestra generación, que No, usara la no, palabra camarada. no lo creo tampoco. Creo haberla escuchado quizás en dibujos animados o series de estas sobre todo que se hablaba de la guerra de Angola, Sí, ¿sabes? sí, Que exacto. camarada Pérez, Sí, claro, como para, con humor. porque debe ser un rango, camarada, ¿no? ¿De dónde No viene tengo ni esto? idea. Si alguien sabe, por favor, la palabra camarada, el uso, el contexto semántico, o sea, el significado de la palabra que tiene para la gente que es comunista o que tiene algún, esté involucrado con algo militar, por favor, adelante, porque nosotros no sabemos. Sí, pero compañero, es verdad que sí.
se utilizaba mucho, pero a mí mira, ya se me había olvidado eso. Ahora cuando dijiste compañera, yo no Sí, es que pensé mi en ese cerebro está tema. como con esa palabra dividido en dos. Está como lo acepto por la parte española, porque todo el tiempo las compañeras, mis Los compañeras de compis. trabajo, los compis, y aquí no hay ningún tipo de contexto sociopolítico con esa palabra. Simplemente es como en inglés el coworker, la persona que trabaja contigo, y ya. Pero en Cuba sí que es verdad que a veces cuando la oigo me resuena para mal en la cabeza porque es de la manera en que nos obligaban a llamar a las personas, porque había un momento en que decirle señor o señora a alguien era como muy burgués, supuestamente. O Sí, sea, sí, ese era el problema. Es que esa palabra sustituyó al señor, señora, caballero, porque eran como términos que se decían que eran burgueses. Y bueno, quien no conoce, que vaya y busque la historia, porque no vamos a hablar de eso en este capítulo, pero desde que triunfó la revolución en Cuba, el régimen que se implantó, un totalitario, pero trataba de este comunismo igualitario para todos, en el que todos teníamos que ser iguales, uniformados, y ahí salió entonces el término compañero, es que tú y yo somos iguales en condición, una condición muy mala. pero no somos iguales en la fobia a las cucarachas y eso me da mucha rabia. Pero habrá muchas personas que sí, o sea, tú y yo no tenemos por qué compartir las mismas Me fobias. siento vulnerable. No voy a ridiculizar tu fobia a las cucarachas, Es que lo fíjate, es. no te juzgo para mí es como que algo muy, Es que lo no, es, lo ¿por es. qué? Porque de todos los animales que hay, la cucaracha, pero ¿por qué es asquerosa incluso? O sea, porque te iba a decir, lo único que tiene es que es asquerosa, pero realmente no te puede hacer daño, no te va a morder, no te va a transmitir una Las enfermedad, creo cucarachas yo. muerden. Ay, cuánto me alegro de que muerdan. Me Las encanta esa cucarachas noticia. muerden, sí, te pueden, a ver, es una picadura como la de un insecto, pero sí. Sí, Lo pero que pasa es que nadie se queda quieto, creo yo, como para que le dé tiempo a la cucaracha es que yo a la veo picarte. muerta en una acera y cruzo para la otra acera Sí. porque no soporto verla. La imagen de ver una cucaracha me pone enferma. No, Y no sé, o sea, durante muchos años lo he pensado, he dicho, ¿qué hay detrás de esto? Porque mira que hay animales para tenerle miedo. Y hay otros a los que yo te diría que también les tengo miedo. O sea, evidentemente a mí se me pone un cocodrilo delante y también paso miedo, porque sé que me puede comer. Pero yo siento que no es el mismo, no es el miedo que me paraliza, que es lo que me pasa con la cucaracha. claro, también es por la cercanía y la proximidad. ¿Cuántas veces tú te puedes encontrar un cocodrilo? A ver, yo creo que yo le tengo miedo a un cocodrilo si estoy en un lado y lo veo venir, pero si el cocodrilo está en el zoológico, por ejemplo, no le tengo miedo, porque sé que no representa un peligro para mí. Hmm. El problema de los miedos y las fobias que te paralizan son las que irracionalmente, o sea, nada más que de pensar quizás en la cucaracha o verla muerta, que sabes que no te va a hacer nada, le temes. Sí, O sea, de ese miedo es al que me refiero, porque, por ejemplo, igual a un león, o sea, todo. sí, es el instinto de supervivencia. Claro, Ese es el valor que tiene el miedo como emoción, que te empuja a sobrevivir. Pues si no tienes miedo, eres temerario y si eres temerario, pues tu vida puede correr peligro en cualquier momento porque tú te expones a situaciones de riesgo. Entonces, claro, tener miedo es un poco ese instinto de supervivencia, de que te importa algo. Si tienes miedo a que tu pareja te abandone, es porque te importa tu pareja. ¿Dónde es un problema? Pues cuando ya el miedo es patológico, cuando el miedo no te permite avanzar, cuando el miedo destruye quizás el bienestar de la relación de pareja, pero hay un miedo sano a que tu pareja te pueda abandonar y lo mismo pasa, o sea, valoras la vida, pues el miedo a la muerte. claro. La autopreservación como especie, que eso está intrínseco en nuestro ADN. O sea, nadie está pensando, yo quiero salvarme porque quiero seguir viviendo, porque me tengo que reproducir. Eso no es algo que se hace consciente, Sí, pero sí el cuerpo como máquina biológica te prepara para eso, para alejarte de lo que te puede ocasionar un daño físico. Yo entiendo tu miedo a las ranas, perdón, a las cucarachas, a las ¿ves? ranas no les tengo ningún miedo. Entiendo tu miedo a las cucarachas porque a mí me pasa lo mismo con las ranas. Tanto es así que fíjate que estaba ya pensando, o sea, lo que es Sí, rana, sapo, me pasa lo mismo. O sea, sí, yo de saber que en un sitio pueden haber ranas sin yo siquiera verlas, sí. tengo miedo. Mm, Y ya, si las tengo delante, o sea, no. claro, claro. Y hay gente que dice, no, eso no es miedo, es asco. No, a mí no me da asco, o sea, no es repulsión, es miedo, es que me salte encima, lo frías que son.
Yo Sí, sé que no me van a hacer nada, no me van a morder, porque las ranas no, o sí, sea, esa sí no muerde. claro, no es una cosa que como el miedo a un cocodrilo o a un león que tú dices, puedo perder la vida si me ataca este animal. Mm. No, las ranas es algo, no sé por qué, o sea, mi familia, mi madre también le tiene miedo a las ranas, mi hermana le tiene un pánico histriónico, porque yo, por ejemplo, puedo ver las ranas y me alejo, pero mi hermana las ve y grita Sale y corriendo. sí, sale corriendo. Yo Sí, ya como que la rana está ahí, me pongo toda rígida y me voy alejando de la rana. Claro, voy a echar mi gritico si me cae encima. sí, claro, porque ahí pierdes un poco el control. A mí el asco que tú dices, eso yo creo que se lo tengo un poquito porque son así como al tacto, son pegajosas y eso. Sin embargo, me relaja mucho el sonido de la rana. El ruido este del croar de la rana, que a mí me encanta eso. De A mí me hecho, molesta. claro, te Ujú. molesta, Porque sí. sé que es como que ahí Lo está. relacionas, claro, Claro. sí, sí. Yo imagino que si la cucaracha hiciera algún ruido, me pondría también de los nervios. Voy a buscar qué ruido pueden hacer las cucarachas. Porque algunos, a lo mejor con las alitas, no sé, algo. Uy, suficientes cucarachas por ahí. Ahora, ¿sabes qué sí de la cucaracha no me gusta? El olor. O sea, es el típico, que la gente, ay, olor a cucaracha. ¿Sabes? Que cuando Yo no estás, sé identificarlo. Sí he ¿no? escuchado la frase, he escuchado a la gente decirlo, pero no sabría, o sea, creo que es como el olor a guardado, ¿no puede ser? Sí, o sea, Algo si lo tengo cerrado. que, es como algo que no es agradable y es un olor es mezclado entre, creo yo, a humedad, pero algo como que está caducado, que no, o sea, Sí. algo malo. ¿Sabes que es un olor que no es porque sea agradable lo que... Es que las veces que yo he escuchado a alguien decir eso, me da la impresión que no es el mismo olor siempre. Entonces, pero siempre es un olor así como rancio, como a cerrado. Sí, sí, A veces no ha habido ninguna cucaracha presente y la gente ha dicho, huele a cucaracha aunque no haya. Y claro. me he quedado mirando, alerta, por si acaso aparece alguna, pero no. Si donde hay una cucaracha, por ahí pasó alguna. Debe estar escondida o ya murió o lo que sea. Mm. Todas las cucarachas, o sea, de todos los tamaños, te da miedo en general. No, están las estas que no sé cómo creo que le llaman americanas, puede ser, que son las que son Alemanas. Le alemanas. cambiaste la Bueno, le nacionalidad cambié a la la nacionalidad, sí, cucaracha. bueno, potencias mundiales. La, que sí, que es la que nunca crece demasiado, creo, Sí, y son más claritas, así como si fuesen rubias, algo así. sí, Y sí. entonces esas me dan asquito también, porque normalmente estos sí son bichitos que no suelen estar en lugares limpios. Si hay un brote es porque en algún momento hubo algún problema, que, por ejemplo ahora mismo en Cuba, que hay una crisis enorme con las cucarachas porque no hay los contenedores de basura, creo que desaparecieron o qué fue lo que pasó, no sé qué fue lo que pasó, y entonces se están acumulando montoncitos de basuras en las esquinas donde antes estaban los contenedores, y entonces ahora en muchos lugares las personas que conozco me van diciendo que oye, que estamos teniendo más problemas que antes, porque vienen de ahí, vienen de esos contenedores de basura. Sí, yo creo que la basura y sobre todo sitios donde se puedan acumular em, Restos de comida, restos de comida sí. o incluso porque a veces pasa que en las cocinas y tú puedes ser una persona limpia, o sea, mantienes tu fregadero, tus platos y todo, pero luego en los estantes, en los cajones, las gavetas, ahí a veces se acumulan cosas que tú ni tocas por mucho tiempo y es un Sí. espacio que las cucarachas aprovechan. Está cerca de una fuente de alimentos, Mm. está donde no le da el sol, donde no está la luz y ahí aprovechan para poner los huevos. Entonces también donde uno tenga, como solemos decir en Cuba, rinconeras Sí, de cosas, también pueden, y a veces no sí. tienen nada que ver ni con la higiene. La mayoría de las veces sí, Mm. pero que hay quien ha tenido cucarachas en su casa y no por eso sea una Sí, persona poco higiénica. pero no es que entren en tu casa por tu tema de higiene, sino que en la zona puede que haya, que eso es un problema de higiene que nosotros tenemos en Cuba hace mucho tiempo, por ese mismo tema de lo de la basura, que siempre ha sido un problema, el tema de las alcantarillas Mm, también, que es un problema, y entonces, claro, ellas existen por eso, y luego se te meten en tu cocina, porque yo recuerdo que en Cuba a mí, yo no se me ocurría, si por la noche tenía hambre, no iba a la cocina ni muerta. Mi casa yo considero que había mucha higiene, pero siempre se colaba alguna, porque el entorno no era favorable para que yo claro. existiera. Aquí, yo a veces, con toda la vagancia del mundo, cuando termino de comer, le echo agua al plato, lo dejo en el fregadero y al otro día es que lo friego y nunca he visto una cucaracha. Es que hace mucho tiempo que yo tampoco veo cucarachas. Insectos en general, por lo menos lo que es la ciudad, aquí en Madrid, no suelen haber. Mm, Porque o sea, hay muchos edificios, mucha zona edificada que
no es propicia, además el clima es muy seco también. También puede ser, sí, porque aquí yo en España las he visto en Valencia, y no quiere decir que en Valencia haya menos higiene que en Madrid para nada, por el contrario, incluso si me atrevo, pero es verdad que el clima en Valencia es más húmedo que el de Madrid. Sí, es más propicio para el desarrollo de larvas y esas cosas que son de donde salen los insectos. Mm. Pues tenemos miedo, una, a las ranas, sapos, o sea, de esa familia, esa gente no me cae bien. Y por otro lado, a las cucarachas. ¿A qué otros animales le tienes miedo? O sea, miedo, repetimos, no que sabes que es un león y que Sí, si no vas a estar en la selva no tienes por qué tenerle miedo. no, es que yo creo que ninguno, porque A las ratas no, que mucha gente también les tiene miedo. no, es que todo lo comparo con la cucaracha y me doy cuenta de que no es lo mismo. La cucaracha está en el top de Sí, tu, exacto, la de tu cucaracha deja pirámide de todo lo miedo. demás a la altura del fango. Porque no sé, todo lo demás, o sea, yo me atrevo, cuando yo me atrevo a matar a un animal, digo, ok, es que no le tengo el mismo miedo que a la cucaracha, que es lo que no pasa con ella. Ya, no quiero seguir manteniendo en esto y que sea aburrido para los demás, pero es lo que me pasa, que es que con ellas es como si entró por aquí, yo le dejo la casa, que se me ocupa, yo no quiero saber nada de eso, me voy. Vale, yo creo que yo también le tengo miedo a los cualquier tipo de gusano muy grueso. No el gusano que sale, por ejemplo, de la comida que se pudrió. No, estos gusanos, como le decían en Cuba, los primavera, que son muy de las matas de algodón. En mi casa había un patio y mi abuela tenía diferentes tipos de plantas y entre ellas la de algodón y salían muchos esos gusanos, una cosa gruesa, horrorosa. Y a otro, yo no sé si se de la familia de los insectos, arácnidos, no sé, que es como un cien pies, pero es más ancho, tiene unas antenas. Bueno, en Cuba le decíamos picaculo. Vaya, no me suena. Claro, eso también, a ver, yo en mi casa, vuelvo y repito, tenía patio con tierra, había plantas, mi abuela en ciertas temporadas tenía animales y yo creo que eso también era muy propicio para ciertos animales que no Sí, podías encontrar a lo mejor en otro sitio. Tú que vivías sí, en un edificio quizás nunca viste un sí. picaculo. Yo como vivía en casa con patio de tierra, esos animales eran de ahí. Entonces también me daba miedo porque además se mueven muy rápido y Sí. no, las cosas así que como que no me da tiempo a Claro, mí cuando algo escapar. se mueve muy rápido siempre te da esa sensación de que puede hacer un movimiento que tú no estés previendo y bueno, esa sorpresa es molesta. Ahora pensándolo, lo que pasa es que los llevo a la escala de lo que yo he visto y por eso es que digo que no les tengo miedo, pero yo creo que la araña, por ejemplo, hay un punto en el que sospecho que empezaría a ser bastante impresionante para mí. Nunca he visto una araña demasiado grande. Todas las arañas que he visto casi son las que cuelgan a veces una ¿Nunca has telaraña. visto una peluda? Nunca he visto una araña peluda, pero Ah, yo creo sí. que si yo veo una araña peluda, estaríamos hablando horas sobre este tema de La nuevo. araña peluda es muy siniestra porque ella todo lo contrario, se mueve lento. O Sí, sea, que va como levantando. Yo también vi muchas arañas peludas vuelvo y repito, por el patio. Y ellas se mueven como una pata, después la otra, son un sí, poco lentas. Y eso también, creo que los que se mueven muy rápido y los que se mueven muy lento. Porque no sabes por dónde van sí, a claro, venir. Ahora, eso sí, las veo de lejos y simplemente lo que hago es que o trato de separarme. Incluso creo que pudiera llegar a matarla. sí, A una araña peluda sí. A una rana no. claro, entonces ahí es donde está la diferencia. Yo creo que una araña peluda con un tamaño importante a mí me pudiera paralizar. Así que no sé si cuenta como que les tengo miedo. Tengo que buscar una araña Pero es peluda que hacer el trabajo práctico. Tenemos que ir a cazar en la casa de campo. a ver cómo A ver me, si, cómo me a siento ver con si ella. hay, porque cuando venga a ver, aquí no hay ese animal. No Porque sé, no sé. las regiones también, o sea, no creo que nadie le tenga miedo porque lo haya visto alguna vez en su vida un oso en Cuba, pero quizás alguien de Dakota del Norte en Estados Unidos sí. Sí, Entonces, claro, eso también puede ser. Aquí quizás hay animales que la gente le tiene miedo y nosotros ni sabemos que existen. sí, Digo, aquí en España o en el país donde estés, que sí. no sea alguien que naciste y no tenga ni siquiera el mismo tipo de clima, puede pasar. Pues en cuanto a animales, yo creo que así. A la oscuridad le tienes miedo. Sí, me impresiona bastante. Trabajo mucho en eso porque yo de niña no le tenía miedo a la oscuridad y yo creo que me acuerdo exactamente el día que empecé a tenerle miedo a la oscuridad, que fue, bueno, pues logísticas de la familia cubana, que sabes que somos muchos en un cartucho y entonces siempre dormía acompañada y hubo un momento, como con 18 19 años, grandísima,
que tuvo que empezar a dormir sola y esa primera noche que tuve que dormir sola estuve toda la noche despierta, o sea, no me pude dormir hasta que salió el sol, espero que haya sido fin de semana, si no qué cosa, hasta que salió el sol fue que no me pude quedar dormida y dije, ¿qué pasa? ¿Que le tengo miedo a la oscuridad? Ese día fue que me di cuenta, no el día que empecé a tenerle miedo, sino el día que me di cuenta. Y a nivel general, yo creo que me impresiona, como tengo que hacer un ejercicio de lógica, de Mm. racionalizar ahí que no tiene ningún sentido y poder echar para adelante, pero realmente me impone. Yo creo que me pasa, pero solo en lugares desconocidos. Por ejemplo, la oscuridad en mi casa no me da miedo. En mi Mm. casa, o sea, donde yo esté viviendo en ese momento. Si estoy quizás en un sitio que no conozco, que es una calle, puede ser incluso una zona, sí le tendría ese respeto. Sobre todo por no ver lo que hablamos al principio, ¿no? Ese instinto de autopreservación, el no ver qué es lo que hay a tu alrededor. Sí, Porque hay gente que le tiene miedo a un espacio oscuro, si sea el closet de su sí, habitación. sí, Si te sí. encierran en el closet de tu habitación y está oscuro, tú le tienes miedo a eso, porque es el miedo a la oscuridad como fenómeno. Exacto, pero es que te digo, en mi trabajo, que tiene un pasillo muy largo y a veces yo soy la última y tengo que apagar las luces, yo apago la luz y me mando a correr para la puerta porque necesito salir rápido porque no me gusta estar en ese pasillo oscuro. No, yo por ejemplo, entonces no le tengo miedo a la oscuridad como oscuridad, sino a lo que puede haber en un lugar desconocido, porque yo a veces he tenido que cerrar la oficina, que también donde trabajo hay un pasillo, pero o sea, apago todo y ya está, no corro. Ya, No entonces corro. ahí podemos trazar la línea entre si corres o no corres. ¿A qué más o sea, vamos a pensar en tres miedos muy grandes que puedas tener a todo tipo de cosas? Puede ser un objeto, un animal, algo que sea intangible. Bueno, yo diría que en mi top 3 está mm, la cucaracha, el número uno. La cucaracha, la cucaracha. El número 2, hablar en público. A Ok. mí me frena muchísimo cuando tengo una audiencia. Yo creo que más de 6 personas ya empieza a ser un problema. Menos de 6 personas estoy ahí como que medianamente cómoda. Si tengo confianza con esas personas, no tanto. Y bueno, del 1 a 1 sí me considero bastante, que estoy bastante cómoda. Pero más de 6 ya empiezo, incluso si son personas que conozco, que tengo como que esa confianza. Más de 6 ya ahí hay un punto de... Y cuando son muchísimas personas no me siento nada, nada cómoda. Y, y el tercero es bastante ambiguo para mí describir esto, pero hay un miedo a la soledad que me cuesta mucho trabajo explicarlo porque yo me siento muy cómoda sola. Pero yo me siento tan, tan cómoda sola que siento que puedo llegar a un punto en el que cuando no quiera estar sola no sepa cómo... Es que es muy difícil para mí Bueno, explicarlo. será a la soledad que no elegida. O sea, si eliges Exactamente, estar solo, bien, exactamente. pero al quedarte sola porque te Sí, dejen sola, porque no tengas a nadie con o quien... momentos específicos. Hay momentos específicos en los que necesitaría quizás una compañía para algo muy puntual. Ahora mismo no me viene a la mente ningún ejemplo. A lo mejor a lo largo de la temporada. Digo, ¿te acuerdas aquel día que te dije? Pero sí es como no haber sido capaz de cultivar determinadas cercanías. No quiero decir relaciones, porque creo que sí las cultivé, pero no como sembrar la costumbre de que yo necesite de otra persona y entonces que ese momento llegue y entonces ya estar sola en ese punto. Ese es el miedo a la soledad, que estoy segura de que Vale, no lo expliqué tanto como me gustaría o tan bien como me gustaría, pero que está ahí en el top 3. ¿Y tú? vale. Pues yo, si voy a hacerlo en paralelo contigo, animal, la rana. O sea, la rana para mí no hay forma de describir, no importa el tamaño que tenga, desde la más chiquitica hasta que un sapo de eso que los veo a veces por vídeo que son del tamaño de una tortuga y no sé, de verdad me pone muy mal. Yo creo que el segundo al dolor incapacitante. O sea, a mí me da mucho miedo tener un dolor me deje sin caminar, Mm, que pueda hacer eso, incapacitarme físicamente. Y con esto yo creo que va relacionado es a ese mismo problema en la vejez. O sea, yo no le tengo miedo a envejecer, no me importan los cambios físicos, de hecho, bueno, yo tengo canas, no me las tiño,
Las arrugas no creo que nunca llegue a importarme, no que tenga ahora mismo, pero que no pienso en eso y me da miedo, como otras personas que se Sí. obsesionan, ay no, mira, tengo una arruga. Pero sí a que la vejez sea una vejez incapacitada, que no pueda caminar, que me quede sin oír, sin ver, eso sí me da miedo. Incluso te puedo decir que tengo cero miedo a la muerte. Mm. Lo hemos conversado, tú sabes que yo tengo una opinión muy fría y cínica de la muerte. Yo creo que a veces es útil y creo que a veces es necesaria. Ojo, no un accidente o que se muera un niño por un cáncer, no. Cuando llega ese momento en la vida de un ser humano de cualquier cosa viva, hasta para un árbol, lo diría, si la vida no es posible de una forma digna y placentera, placentera en el sentido, tienes salud, te puedes valer por ti mismo, etcétera, yo creo que la muerte no es un mal camino, porque es un descanso, es un stop, parar ese dolor y ese sufrimiento. Y entonces por eso yo creo que la gente que sí le tiene miedo a la muerte, que no quiere pensar en la muerte, que no quiere hablar de la muerte, yo con eso no tengo ningún problema. Sin que llegue a lo morboso, la muerte para mí es algo tan natural como nacer. Claro, forma parte de la vida. Sí. Entonces, no sé si la burla y el rechazo puedan entrar dentro. Sí, sí, sí. El rechazo es, sobre todo, hay un punto en el que hay que aceptar, o sea, hay un punto en el que hay que aceptar que el rechazo es un miedo que si no tienes en alguna medida, o sea, todo esto es el miedo sano de que te importa y luego el miedo patológico que no te deja Mm, avanzar. Y hay un punto en el que hay que aceptarlo que sí, que lo tenemos. O sea, todos queremos ser auténticos, realmente. Es lo ideal. El ideal que tenemos es que nos gustaría ser auténticos, pero no somos 100% auténticos y hay que hacer las paces con eso. Hay que hacer las paces con que en algún momento eres capaz de no ser 100% tú porque prefieres tener tranquilidad y prefieres tener, no te estoy hablando de que cambies tu forma de ser porque quieras encajar en un grupo, sí, pero sí muchas veces sacrificas parte de lo que tú eres o de lo que quieres o de lo que te gusta o de lo que opinas por el bien común. Hay mucha gente que no lo hace y yo lo respeto y esa es su decisión, pero yo lo hago y estoy convencida de que más personas que dicen que no lo hacen también lo hacen. Que es que todos renunciamos a una parte de nosotros por el bien común y en este caso no es el bien común del bien de la humanidad, sino el común del bienestar del grupo en el que estamos. Entonces, yo intento que eso no me paralice, intento sobre todo rodearme de personas con las que pueda ser la versión más cercana de mí misma, porque esto lo estuvimos hablando hace un rato antes y es importante que si una persona quiere ser amiga tuya, entienda que tú tienes derecho a ser tú mismo, pero yo creo que aunque si yo planteo esto en un grupo de amigos y digo, mira, es que yo soy esta persona y quiero que me quieran así, mientras yo estoy diciendo eso tengo miedo que la respuesta sea negativa. No es un miedo que me paralice, pero ese miedo existe. Tengo suerte porque he elegido buenos amigos y me dicen, ah, sí, igual no pasa nada, esa eres tú y lo queremos genial. Pero hasta que no me dan eso, yo tengo miedo de que me digan que no. Y si me dicen que no, puedo seguir con mi vida, ¿vale? Pues no eran las personas correctas con las que yo tenía que rodearme o me rodeo menos tiempo de esas personas, pero no te puedo decir que no tuve miedo en ese momento de que hubiese un cambio de clima y que esas personas dejaran de quererme tanto como me querían hasta ese punto. claro, porque siempre hay un deseo y un anhelo de aceptación mínima, aunque sea para tu gato. Tú quieres que, al menos en tu caso, tu tortuga, Sí, que por cierto, no, hace tiempo no te pregunto por ella, ¿cómo está Francesca? ahí ignorándome, tengo Sí, un no, miedo tienes terrible de miedo rechazo de al rechazo de Francesca. Francesca, pues eso, a uno quiere con que sea su mascota, lo acepte. Y yo creo que eso es un miedo que compartimos todos, en mayor o menor medida. La edad también te va quizás disminuyendo ese nivel porque te va importando un poco menos encajar. Pero yo pienso que sí, que todo el mundo en algún momento ha sentido ese miedo y por tanto ha puesto ahí una versión pulida como mismo hablábamos en otros capítulos de las redes sociales, ¿no? Sí, Cuando tú, claro. cuando tú quieres mostrar que esa también eres tú, pero es tu mejor Sí. versión de ti misma. No sé si ustedes le tengan miedo a algo. Yo también creo que ahora tengo un miedo nuevo desde que abrimos este podcast y es al que la gente no se suscriba, que la gente no nos escuche. Caballeros, tienen que suscribirse porque esto funciona así, ya está. No es por capricho, es porque tienen que suscribirse.
Vale, nada, que parece que hubo un problema técnico aquí y de repente me asusté, pensé que se nos había cortado esto. Me quedo mirándola, ella me mira, hubo un silencio. No, la pantalla Sí, que la fue lo que pantalla, dije, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué de toqué? momento dije, ¿y ahora? Ya, todo esto que habíamos grabado ya Se se fue. perdió. Cosas que pasan cuando dos amigas se sientan a conversar y a querer ser escuchadas y compartir ideas, pensamientos con los demás. Vale, pues nada, un Ya. placer hablar contigo una vez más. Sí, un Nos vemos la placer. semana que viene. Salud, por cierto, estamos bebiendo cosas, no vamos a decir qué, pero Chin chin. hasta la próxima, chao. Chao.